Eran trabajadores de mantenimiento, técnicos y chefs, personas que confiaban en los sistemas construidos para mantenerlos a salvo. Pero cuando la presión aumenta, el metal se rompe y el tiempo falla. Incluso los lugares ordinarios pueden colapsar en cuestión de segundos. Estos son los momentos en que el propio trabajo se convirtió en el punto de no retorno. Era el 22 de marzo de 2017, en un parque temático cerca de Yamanashi, Japón. El aire todavía estaba fresco, y el sol apenas comenzaba a salir sobre las montañas con picos cubiertos de nieve a lo lejos. Dentro del parque, los primeros trabajadores del día se movían con patrones constantes, cargando bolsas de herramientas, probando interruptores y revisando puertas antes de que llegaran los visitantes. Las atracciones permanecían quietas y vacías, con sus enormes rieles de acero y vigas de soporte elevándose hacia el pálido cielo de la mañana. Entre el equipo estaba Kenji Sato, de 42 años, un trabajador de mantenimiento que llevaba casi 15 años en el parque. Era conocido por ser minucioso y por revisar siempre los pernos y las uniones de los rieles con la mano, pasando los dedos por las junturas del metal para detectar la más mínima holgura. Esa mañana, siguió la misma rutina, avanzando por la zona de servicio restringida con una pequeña linterna metida debajo del brazo. Su chaleco reflectante atrapaba fragmentos de la tenue luz mientras caminaba con cuidado bajo la estructura de la montaña rusa principal del parque. Aproximadamente a las 6:40 de la mañana, Kenji se agachó en la zanja debajo de una sección del riel elevado. Se inclinó para inspeccionar una unión, golpeándola con una llave y alumbrando la juntura con su luz. Al mismo tiempo, en la cabina del operador, otro equipo se preparaba para la prueba de funcionamiento del día. Estas pruebas tempranas eran rutinarias, destinadas a confirmar que los trenes se movieran con suavidad antes de permitir el acceso a los primeros visitantes. Las líneas de comunicación estaban abiertas, pero en la penumbra de la mañana, la posición de Kenji debajo del riel no era visible desde la cabina. Varios compañeros de trabajo que estaban cerca de la plataforma dijeron después que alcanzaron a ver su chaleco reflectante entre las vigas. Uno de ellos gritó para avisar, pero la prueba ya había sido puesta en marcha. Los frenos del tren se liberaron y los vagones comenzaron a avanzar con un traqueteo metálico. El sonido se hizo más fuerte a medida que el tren ganaba velocidad, con las ruedas rechinando sobre los rieles hacia la sección donde Kenji estaba agachado. Para cuando levantó la cabeza, los vagones ya casi estaban encima de él, y el tren reunió la fuerza suficiente para golpearlo de frente y lanzar su cuerpo contra la pared de concreto de la zanja. Los testigos describieron haber escuchado un fuerte impacto que sacudió la zanja, el sonido extendiéndose bajo el riel mientras el peso de los vagones retumbaba por encima. Un compañero gritó, pero el tren no pudo detenerse a tiempo. Los vagones continuaron por el circuito, mientras el resto del equipo quedaba paralizado por el shock a medida que el ruido se desvanecía en la distancia. Cuando el tren finalmente se detuvo, la atracción quedó envuelta en un silencio inquietante. El operador cortó la energía, dejando los vagones suspendidos en su lugar sobre el riel. Los trabajadores corrieron hacia la zona restringida, pero ya no había nada que hacer. La zanja donde Kenji había estado agachado ahora estaba en silencio, con solo el débil zumbido de la maquinaria de la atracción todavía audible. Durante varios minutos, nadie habló. El equipo permaneció ahí, incrédulo, mirando el tren detenido y los asientos vacíos. Los sonidos del parque, la charla habitual por radio, el golpeteo de las herramientas, el zumbido de los generadores, se habían apagado. Ya entrada la mañana, se tomó la decisión de cerrar todo el parque. Las puertas que habían sido preparadas para recibir visitantes fueron cerradas en silencio. Los turistas que llegaban en autobuses fueron rechazados sin explicación, observando desde el estacionamiento mientras las atracciones se alzaban en silencio detrás de las rejas. Dentro, el personal de seguridad acordonó la montaña rusa y los caminos a su alrededor. Para el mediodía, el parque estaba vacío. Los sonidos de la risa y del movimiento habían sido reemplazados por la quietud de los rieles de acero contra el aire de la montaña. Era el 6 de octubre de 2014, en un centro médico de Manhattan. El departamento de imagenología trabajaba con una agenda saturada, con citas retrasadas que se extendían hasta la noche. Los pasillos llevaban los sonidos habituales del hospital: pasos sobre el piso de mosaico, carritos rodando y el pitido de las máquinas. En el área de resonancia magnética, los técnicos preparaban la sala de escaneo para el siguiente paciente. La gran máquina dominaba el espacio, con su abertura parecida a un túnel, esperando a la siguiente persona que sería deslizada hacia adentro. Entre el personal estaba Angela Ramsey, de 29 años, asistente de enfermería.
Se había incorporado al hospital un año antes y con frecuencia cubría múltiples funciones de apoyo. Esa tarde, estaba ayudando al personal de imagenología con la preparación del paciente. El trabajo de Angela era sencillo: guiar al paciente hacia adentro, revisar la lista de seguridad y llevar cualquier equipo de apoyo que fuera necesario. Ese día, el paciente asignado a ella requería un tanque portátil de oxígeno. Estos tanques eran cilindros pesados de acero, equipados con medidores y una válvula en la parte superior. No se suponía que debían entrar en la sala de resonancia magnética porque el campo magnético podía jalarlos hacia adentro. Pero, según sus compañeros de trabajo, el tanque fue introducido sin ser señalado. Un error que pasó por alto la revisión de seguridad habitual. Alrededor de las 7:15 de la noche, Angela entró a la sala de escaneo sosteniendo el cilindro. El paciente permanecía afuera, en el área de preparación, esperando a que la máquina quedara lista. Un técnico estaba en la estación de control, ajustando configuraciones, mientras otro miembro del personal revisaba documentos. Los testigos describieron después lo que pasó como algo casi instantáneo. En el momento en que el tanque cruzó el umbral de la sala, el poderoso imán lo atrapó. El cilindro se soltó de las manos de Angela como si una cuerda invisible lo hubiera jalado. Los trabajadores que estaban cerca dijeron que salió disparado hacia adelante tan rápido que no hubo tiempo para reaccionar. El pesado tanque se estrelló al otro lado de la habitación en un borrón de acero. En menos de un segundo, aplastó a Angela contra el costado de la abertura del equipo de resonancia magnética con una fuerza devastadora. El sonido del metal golpeando metal resonó por toda la sala, seguido de los gritos de los técnicos sorprendidos. Un miembro del personal se lanzó hacia el apagado de emergencia, pero el imán seguía funcionando con toda su fuerza. El tanque permaneció pegado a la abertura, presionado con fuerza contra la máquina, con Angela atrapada en medio. Quienes estaban en la sala recordaron después el ruido de los medidores temblando en el tanque y el zumbido constante del imán que seguía alimentando el escáner. Los técnicos intentaron jalar el tanque, pero la fuerza del campo era demasiado intensa. El cuerpo de Angela se desplomó bajo el peso, y el cilindro siguió adherido a la máquina como si hubiera sido soldado ahí. Desde el pasillo exterior, los pacientes que esperaban sus estudios escucharon gritos y el golpe repentino del equipo. El personal los hizo retroceder rápidamente hacia el vestíbulo. Los camilleros cerraron las puertas dobles y colocaron cinta en la entrada para evitar que alguien entrara. El área de imagenología quedó en silencio, salvo por el zumbido amortiguado del imán que seguía funcionando dentro de la sala sellada. En menos de una hora, el pasillo quedó vacío, acordonado y con personal de seguridad de guardia. El único sonido era el sistema de ventilación empujando aire frío por el corredor desierto. Detrás de la puerta cerrada, la máquina de resonancia permanecía en silencio, salvo por su vibración baja y constante. Ya entrada la noche, toda el área había sido acordonada. El personal de seguridad desviaba a cualquiera que se acercara sin dar explicaciones. Los pisos superiores del hospital siguieron activos con su movimiento habitual, pero la unidad de resonancia abajo permaneció a oscuras. Dentro de la sala, la máquina y el tanque de oxígeno seguían trabados entre sí. Un recordatorio inmóvil de lo que había ocurrido apenas unas horas antes. Era el 4 de enero de 2019, en un hotel de Dubái. La cocina principal estaba trabajando a toda velocidad, preparando una cena de banquete para esa noche. El evento era importante. Una delegación comercial visitante había reservado uno de los salones del hotel, y el personal llevaba trabajando desde la mañana para mantener todo en tiempo. Las mesas de acero inoxidable estaban llenas de charolas con verduras, pescado y carnes. Las cacerolas humeaban sobre los quemadores, y el ruido constante de los cuchillos sobre las tablas de cortar se mezclaba con el golpeteo de los platos que se apilaban y se llevaban. Entre el personal estaba Farid Hassan, de 38 años, un sous chef con 2 décadas de experiencia en cocina. Había trabajado en hoteles y restaurantes desde los 17 años. Esa tarde, estaba asignado cerca de la línea caliente, asegurándose de que las estaciones de preparación estuvieran limpias y de que los ingredientes se mantuvieran organizados. En un momento, se agachó cerca de la trampa de grasa debajo del piso inclinado, donde se acumulaban aceites y residuos. Un compañero de trabajo que estaba cerca recordó después que Farid hablaba casualmente sobre sus hijos mientras trabajaba, con las manos moviéndose en una rutina que había hecho incontables veces. Para las 6:30 de la tarde, la cocina estaba en su punto más ocupado. Varios quemadores funcionaban al mismo tiempo. Las freidoras burbujeaban, y los meseros entraban y salían apresuradamente para recoger charolas. El calor dentro del lugar era sofocante, y el aire estaba cargado con el olor a aceite hirviendo y carne asada. Fue durante ese momento de mayor actividad que un pequeño derrame de aceite se filtró por la rejilla, goteando hacia la trampa de abajo. Farid se agachó con una linterna para revisar.
con la intención de limpiar el derrame antes de que se extendiera más. En ese momento, una llama de una de las estufas de gas cercanas hizo contacto con los vapores que subían del aceite. Los testigos dijeron que ocurrió casi al instante. Un sordo ruido retumbó en el lugar, y una pared de fuego explotó hacia arriba desde la fosa. Las llamas se dispararon hacia el techo, alcanzando la grasa que se había acumulado en el espacio estrecho alrededor de la trampa. El fuego envolvió el espacio donde Farid estaba agachado. Sus compañeros gritaron cuando el destello llenó la sala, seguido del olor a aceite quemado. Algunos miembros del personal agarraron toallas mojadas e intentaron sofocar las llamas, pero el fuego se extendió demasiado rápido. Las ventilas del techo sobre la línea de cocción se incendiaron de inmediato, y las llamas avanzaron por los ductos de aire, arrastrando humo por toda la cocina. Las boquillas automáticas de supresión se activaron sobre las freidoras, pero el incendio repentino ya se había extendido más allá de su alcance. En cuestión de segundos, se activaron las alarmas. Una sirena aguda sonó por toda la cocina y llegó hasta el comedor, sobresaltando a los meseros que llevaban charolas hacia las puertas del banquete. El humo se extendió en capas espesas, desdibujando las mesas y volviendo gris el aire. El personal corrió por extintores, mientras otros intentaban guiar a los trabajadores hacia la salida de servicio. Un lavaloza describió después haber visto chispas cruzar el techo antes de que las luces se atenuaran por el humo. Para cuando los equipos de emergencia llegaron al nivel inferior, la mayor parte de las llamas ya se había extinguido por sí sola, dejando metal chamuscado y vidrios rotos por toda la línea. En una esquina, cerca de la rejilla, encontraron a Farid desplomado junto a la trampa de grasa. Su mandil reflectante estaba quemado por completo. Había estado a solo unos cuantos metros de la puerta contra incendios, pero nunca logró salir. Cuando el humo finalmente se disipó, la cocina quedó en silencio. Vapor se elevaba de los pisos empapados donde los rociadores se habían vaciado. Utensilios, charolas y verduras quemadas estaban esparcidos bajo una neblina que olía a ceniza y aceite. La estación de Farid, la que había mantenido impecable durante años, apenas era reconocible. Afuera, el comedor reabrió días después, pero la cocina inferior nunca volvió a hacerlo. Para quienes habían trabajado a su lado, ese espacio quedó congelado en la memoria. Un rincón silencioso de un hotel concurrido al que nadie volvió. Era el 12 de junio de 2015, en Quezon City, Filipinas. El complejo de la iglesia estaba tranquilo a esa hora, pero dentro de la fábrica de velas, el trabajo continuaba. Los pedidos se habían duplicado antes del festival anual, y al personal se le había dicho que siguiera trabajando toda la noche para cumplir con la demanda. El edificio en sí era sencillo: muros de concreto, vigas de madera sobre la cabeza, y largas mesas de trabajo alineadas con recipientes de cera derretida. Filas de moldes se enfriaban cerca de las ventanas, apilados a la altura de la cintura, y desprendiendo el tenue olor de la parafina. Alrededor de 2 docenas de trabajadores se movían entre las mesas, sumergiendo mechas, vertiendo cera y recortando lotes ya enfriados. El sonido de los moldes metálicos raspando y la cera salpicando llenaba el aire, mezclándose con el zumbido constante de los ventiladores que empujaban el aire caliente hacia las puertas. A pesar de la hora, el calor dentro del lugar era pesado. El piso estaba resbaloso por las gotas sueltas de cera endurecida. Entre el grupo estaba Marites Alonso, de 47 años, conocida por los demás como la líder del lote. Había trabajado ahí por más de 10 años, y a menudo les enseñaba a los trabajadores más jóvenes cómo verter y sumergir correctamente. Esa noche, se movía entre los grupos, revisando moldes y recordándoles a los trabajadores que mantuvieran el piso libre de derrames. Los testigos recordaron después haberla visto con un trapo metido en el bolsillo del mandil, usándolo para limpiar gotas sueltas mientras caminaba. A la 1:15 de la mañana, un recipiente lleno de parafina derretida fue derribado accidentalmente de una de las mesas. El líquido caliente se derramó por el piso, extendiéndose rápidamente en una capa delgada. Varios trabajadores gritaron cuando tocó una zona de calor cerca de los quemadores. En un instante, las llamas estallaron hacia arriba, corriendo por todo el derrame. Los testigos dijeron que el fuego saltó de recipiente en recipiente, encendiendo otros contenedores como una reacción en cadena. Los trabajadores más cercanos a la puerta salieron corriendo, mientras otros tomaban herramientas o telas para intentar apagar las llamas. Más tarde, un hombre les dijo a los investigadores que el fuego se extendió por el edificio con rapidez. Las vigas de madera sobre sus cabezas comenzaron a ennegrecerse y a soltar brasas a medida que el incendio avanzaba. El aire se volvió espeso, cargado con el olor penetrante de la cera quemada. Marites fue vista cerca del fondo de la fábrica,
intentando guiar al personal más joven hacia la salida trasera. Pero el fuego ya había alcanzado esa esquina. Las llamas se enroscaron por el marco de la puerta, sellando la única salida. Las ventanas a lo largo del muro se agrietaron por el calor, y el vidrio estalló hacia el patio. El humo salió a través de las aberturas, extendiéndose por todo el complejo. Los vecinos que vivían junto al complejo de la iglesia dijeron que despertaron con el sonido de gritos y cristales rompiéndose. Desde la calle, vieron humo elevándose hacia el cielo oscuro, con el resplandor del fuego visible a través de las ventanas altas de la fábrica. Algunos corrieron hacia las rejas, pero el calor los hizo retroceder. Después recordaron el sonido de la madera tronando cuando las vigas del techo cedieron. Adentro, el incendio consumió las filas de moldes y recipientes, convirtiéndolos en combustible. Los trabajadores que lograron escapar dijeron que apenas pudieron salir por las puertas laterales, cerca del almacén de suministros, con la ropa marcada por el hollín. Otros habían intentado usar la salida principal, pero fueron obligados a retroceder por las llamas, y por un humo tan denso que no podían ver más de unos cuantos metros hacia adelante. Cuando el fuego finalmente fue apagado, los rescatistas buscaron entre las ruinas. Marites fue encontrada cerca de la salida trasera, desplomada junto al marco que había intentado alcanzar, a solo unos metros del camino hacia afuera. Para la mañana, el humo se había asentado sobre el complejo, y el olor a cera y ceniza seguía flotando en el aire mucho después de que el fuego se extinguió. Más tarde, las autoridades acordonaron el lugar para inspeccionarlo, pero el daño ya había borrado la mayoría de las huellas de cómo comenzó. Era el 17 de septiembre de 2015. En una instalación forense del condado en las afueras de Chicago, la morgue estaba ocupada, incluso de noche, con personal moviéndose entre los cuartos de almacenamiento y registrando números de caso en libros de control. La instalación manejaba cientos de cuerpos cada mes, y las revisiones de inventario formaban parte de la rutina para mantener los casos organizados. Largos pasillos conectaban las salas de autopsia con el área de almacenamiento, donde varios congeladores grandes tipo walk-in guardaban filas de camillas apiladas con restos cubiertos. Entre el personal nocturno estaba Thomas Grady, de 56 años, un asistente de morgue con más de 30 años en el trabajo. Había trabajado turnos nocturnos durante la mayor parte de su carrera, y era conocido por tararear melodías de jazz mientras escribía en su libro de registro. Sus colegas recordaban que nunca hacía su trabajo con prisa, y que a menudo revisaba 2 veces las etiquetas antes de anotarlas. Esa noche, su tarea era confirmar los números de identificación en el congelador oeste. Cargando una tabla con sujetapapeles y una pluma, entró alrededor de las 11:15 de la noche. El congelador era grande, frío, y estaba iluminado con luz intensa, con una temperatura ajustada a unos 37 grados Fahrenheit. Estantes con camillas llenaban el espacio, cada una marcada con una etiqueta de papel atada a la muñeca o al tobillo de los restos cubiertos. Thomas caminaba con paso constante entre ellas, moviendo la pluma sobre la hoja mientras comparaba los números con su lista. El zumbido constante de los ventiladores de refrigeración llenaba la sala. Minutos después de que entró, la pesada puerta de acero se cerró de golpe. El seguro hizo clic, sellándola con firmeza. Desde afuera, nadie se dio cuenta. En la sala de trabajo contigua, 2 asistentes estaban ocupados organizando archivos. Más tarde, admitieron que escucharon golpes débiles, pero asumieron que eran bandejas moviéndose o equipo rodando. Los muros aislados amortiguaban casi todo el sonido proveniente del interior. Thomas siguió trabajando al principio, terminando varias líneas del registro. En algún momento se dio cuenta de que la puerta no se movía. El diseño del congelador solo permitía abrirlo desde afuera, y en esa unidad no había alarma ni mecanismo de liberación de emergencia. Ese modelo en particular había estado en servicio desde la década de 1980, uno de los pocos que todavía no habían sido reacondicionados con un pestillo interno o una alarma de seguridad. Su tabla con sujetapapeles quedó sobre un estante bajo cuando hizo una pausa, con la pluma descansando sobre la hoja a mitad de una oración. Para la medianoche, el frío ya había comenzado a penetrar más profundamente en la habitación. Los estantes de metal se sentían más fríos que el propio aire, y el hielo le mordía las manos a través de los guantes mientras trabajaba. Llevaba de turno desde el mediodía. Su cuerpo funcionaba con café recalentado y pura costumbre. Ahora se movía más despacio, con las manos rígidas y la mente nublándose a medida que el frío se filtraba por la ropa. A las 2 de la mañana, el resto del personal terminó sus tareas. Uno por uno, marcaron su salida y abandonaron el edificio, asumiendo que Thomas ya se había ido. El pasillo afuera del área de almacenamiento quedó en silencio. Dentro de la cámara, el aire seguía brillante y circulando débilmente, con el bajo zumbido mecánico ocultando cualquier sonido.
Pasaron horas sin que nadie lo notara. El frío se cerró cada vez más a su alrededor. Sus movimientos se hicieron más lentos hasta detenerse por completo. En algún momento antes del amanecer, Thomas se desplomó junto a los estantes, vencido por el frío mucho antes de que alguien regresara. A las 6:45 de la mañana, llegó el turno matutino. A un asistente más joven lo enviaron a recoger un cuerpo programado para el papeleo de liberación. Abrió la puerta del congelador y de inmediato vio a Thomas tirado en el piso junto a la unidad de estantes, con la piel pálida y el cuerpo rígido. La tabla con sujetapapeles seguía en el estante de arriba. La última anotación había quedado sin terminar. Los trabajadores gritaron pidiendo ayuda y otros corrieron hacia la puerta. Los supervisores actuaron rápido, ordenando sellar los congeladores mientras se llamaba a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron poco después, pero confirmaron que ya llevaba varias horas muerto. Había fallecido de hipotermia en algún momento antes del amanecer. Ya entrada la mañana, el congelador oeste fue cerrado y todo el almacenamiento fue redirigido a otra área. El personal evitaba el pasillo donde lo habían encontrado, con la puerta acordonada mientras se realizaban reparaciones. Más tarde, el incidente llevó a mejoras de seguridad, agregando pestillos de liberación interna a todas las unidades de almacenamiento que quedaban. Sobre el mostrador de afuera, su libro de registro y su pluma permanecieron intactos, con la última línea de escritura desvaneciéndose sin concluirse. Era el 9 de abril de 2016, en un museo privado de antigüedades en las afueras del Cairo. El sol ya empezaba a calentar los muros de piedra arenisca, y el aire dentro todavía se sentía fresco por la noche anterior. Los trabajadores se movían entre filas de cajas y fragmentos de piedra distribuidos en 3 galerías y un área de restauración. El edificio no era grande, pero resguardaba varios artefactos que habían sido trasladados recientemente desde instalaciones gubernamentales de almacenamiento en distintos puntos de la ciudad. Entre las llegadas más recientes había un sarcófago de granito, cuya tapa pesaba mucho más de 1 tonelada. El personal había estado preparándolo para una nueva exhibición programada para abrir más tarde ese mismo mes. Youssef Khalil tenía 34 años y formaba parte del pequeño equipo de maniobras asignado para mover la pesada tapa. Creció en un vecindario cerca de Giza y estudió historia en la universidad antes de aceptar el trabajo en el museo 5 años atrás. Le gustaba estar rodeado de historia, aunque el trabajo fuera mayormente físico. El sueldo era estable y los horarios predecibles. Esa mañana, el equipo se reunió en la galería inferior, donde se estaba montando la exhibición. Había andamios temporales alineados junto a los muros y herramientas colocadas en estuches abiertos cerca de la entrada. Un cabrestante de acero estaba anclado al piso junto al sarcófago, con el gancho colgando a la altura del pecho. La tapa había sido colocada en una caja de madera para su transporte, asegurada con cadenas pesadas conectadas al cabrestante. El plan era levantarla, mover la base a su posición y luego bajarla con cuidado sobre un pedestal reforzado construido específicamente para la exhibición. Youssef llegó temprano ese día, como solía hacerlo. Revisó las correas y se aseguró de que las cadenas estuvieran bien sujetas, mientras los demás probaban los controles del elevador. El trabajo era rutinario, pero requería una coordinación cuidadosa. El equipo ya había manipulado artefactos más pequeños antes, pero esta era la pieza más pesada que movían en meses. El director del museo les había recordado 2 veces que se tomaran su tiempo y siguieran los procedimientos al pie de la letra. Nada de atajos, nada de prisas. La mañana avanzó lentamente. Los trabajadores barrieron el piso alrededor del área de instalación y ajustaron el pedestal a la altura correcta. Para las 10:30 de la mañana, todo estaba listo. El motor del cabrestante emitió un zumbido cuando lo encendieron. La cadena se tensó y la losa de granito comenzó a elevarse lentamente desde su base de madera. Los trabajadores se colocaron en las esquinas de la caja, con las manos listas para estabilizarla mientras la tapa subía. Los eslabones de acero crujían bajo el peso. Polvo caía desde las vigas del techo. Cuando la máquina soportó toda la carga, la losa quedó suspendida a varios centímetros del piso, balanceándose ligeramente. Después, los testigos les dijeron a los investigadores que la cadena se rompió sin ninguna advertencia. El sonido fue seco y metálico. La losa cayó directamente hacia abajo antes de que alguien pudiera reaccionar. Youssef estaba parado cerca de una esquina, con una mano extendida para guiar la caja mientras se balanceaba. El granito lo golpeó de lleno antes de que pudiera hacerse hacia atrás. El impacto lo lanzó al piso bajo el peso de la tapa. El golpe retumbó en toda la galería. Un trabajador tropezó hacia atrás, todavía con las manos levantadas por haber sostenido la cuerda guía. Otro gritó pidiendo ayuda. Y luego 2 hombres corrieron hacia adelante y agarraron la cadena rota que todavía colgaba del elevador encima de ellos.
Intentaron levantar la losa de granito, pero apenas se movió con el esfuerzo de ambos. Alguien corrió hacia el muro para cortar la energía del cabrestante, mientras otros sacaban sus teléfonos del bolsillo y llamaban a seguridad. El edificio no contaba con un sistema central de emergencias, ni con una alarma que pudieran activar, solo radios individuales y teléfonos celulares. En cuestión de minutos, los supervisores llegaron desde el área de restauración, al otro lado del edificio. Pidieron paramédicos por radio y ordenaron que todos bloquearan el pasillo que conducía a la galería. El pequeño grupo de empleados se reunió cerca de la puerta. El piso debajo de la caja de madera estaba agrietado en un patrón amplio de telaraña donde había caído la losa. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar casi 20 minutos después, trajeron gatos hidráulicos neumáticos desde su camión. Los colocaron con cuidado y elevaron el granito apenas lo suficiente para sacar a Youssef de debajo. No había nada que pudieran hacer. Fue declarado muerto en el lugar. La causa fue registrada como traumatismo contundente masivo en el pecho y la cabeza. El trabajo se detuvo de inmediato en todo el museo. Las luces de la galería inferior fueron apagadas y la maquinaria quedó fuera de servicio. El único sonido en el lugar era el del motor del cabrestante enfriándose. Al personal se le envió a casa por el resto del día. Afuera, a los turistas que esperaban los recorridos de la tarde se les dijo que la exhibición se retrasaba por un problema técnico. En menos de una hora, las puertas fueron cerradas y la policía acordonó el área de carga. Esa noche, el museo emitió un comunicado citando una falla de equipo durante la instalación. Las autoridades realizaron una breve inspección de seguridad antes de que el lugar reabriera una semana después. La exhibición del sarcófago nunca se completó. El artefacto fue devuelto discretamente al almacén. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.